Bienvenidos un día más al espacio en armonía. El otro día, una persona de Ecuador, Marilú, a quien ya hemos tenido aquí comentando su libro y su proceso de autodescubrimiento interno, me hizo una serie de preguntas bastante profundas que vienen muy bien para introducir el tema de hoy. Me preguntó cosas tales como ¿en qué se distingue un alma nueva de un alma vieja? ¿Cuál es el origen del alma y del espíritu? ¿En qué se distinguen los dos? Porque hay veces que se llama alma a lo que es el espíritu o el soplo. Pues ¿por qué se hace eso, no? En la tradición hebrea, sobre todo. ¿Por qué el espíritu de Adán llegó a estar atrapado en la materia, formando parte de un subproducto? Esto también me lo preguntó. ¿Cómo es posible eso si tenía un origen espiritual? Lo vamos a ver, ¿no? También hay que tocar el tema de los tipos de espíritu y tipos de alma. Algo que está perfectamente tipificado en la Torá con palabras muy concretas. Pero bueno, antes de entrar en esos tecnicismos, dicho a grandes rasgos, el alma nueva es la que se forma literalmente por medio de un espíritu de vida. El espíritu nuevo que nos ha sido dado desde la fuente primordial. Así lo dijo el Maestro. Yo os daré un nuevo ayudante, el Espíritu Santo, incluso el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es esa guía emocional, que es una inteligencia que recibimos de la fuente y que llega un momento en que nos lleva a una madurez, nos hace comprender, porque es un influjo más mental, el Espíritu de verdad. Y esto va generando una serie de conexiones internas que lo que hacen es purificar nuestro viejo alma adámica y generan un nuevo tipo de alma, que es divina, es inmortal. Es lo que hemos llamado a veces el embrión, el bebé divino, que tiene que nacer en nosotros. Y lo llevamos dentro, como si fuésemos una madre, pero tenemos que cuidarle, ¿no? Y integra nuestras experiencias. Es decir, nosotros no vivimos en vano. Estamos rescatando algo, tanto lo que se perdió desde la caída en el Gan Edén, como nuestra vida, la estamos elevando. Con paciencia ganaréis vuestras almas, dijo el Mesías. Me refiero al Maestro, al cual llaman Mesías, que significa el que tiene comprensión primordial. Entonces, él demostró cómo formar un alma nueva. Por eso dijo, yo soy el camino. Tú tienes que recorrer ese camino. Soy el camino que te abre a una verdad que nadie tenía antes, nadie la demostró. Entonces, todos aquellos que están recibiendo ese nuevo influjo están gestando un alma nueva. ¿Qué ocurre con los demás, con quienes no han recibido ese espíritu de verdad? Bueno, son almas viejas. Tienen una genética ancestral que deriva de especies adámicas muy antiguas. Hay personas que incluso no tienen un desarrollo muy grande del alma, entonces lo que tienen más bien es un alma vital, que es más bien un alma animal. Cuando comienzan a desarrollar el alma emocional o el alma intelectual, lo que están haciendo es recibir átomos o energías que todavía provienen de la humanidad que cayó, porque era un alma colectiva que tenía, alegóricamente hablando, una cabeza, unas extremidades. Entonces, cada grupo humano pertenece a una parte de ese Adán. Algunos pertenecen a la cabeza, otros pertenecen a las extremidades, otros pertenecen a sus partes internas, pero básicamente lo que viene a encarnar es un alma vital, un alma emocional y un alma intelectual, más espiritual, que si pertenecen a ese viejo Adán, pues son viejas. Independientemente de que algunas de ellas no hayan reencarnado o vuelto, porque Jaime Vital, que era el discípulo de Rabí Isaac Luria, probablemente
el más grande de los cabalistas de los últimos siglos, vino a decir que hubo almas intelectuales, Neshemot, que no cayeron, que venían de la cabeza de Adán, altamente espirituales, y que puede ser la primera vez que encarnan. En cierto sentido, desde el punto de vista de la Cábala, por ejemplo, eso sería un alma nueva, pero no desde el punto de vista que lo estamos viendo, porque nosotros consideramos que el Maestro, el Nazareno, fue la primera llegada completa del Mesías porque él demostró el camino y él fue el cabecilla. Él sembró la semilla y desde el punto en que él vino y subió al Padre después, al Padre de luces, puso a disposición de nosotros una nueva genética, que es la que estamos recibiendo. Por tanto, tenemos que distinguir entre el ibur o la gestación de ese nuevo alma y la neshama que viene del Adán antiguo que no cayó, porque hay una de las funciones que tenía que no cayó, la neshama más profunda, ¿no? Hay muchas personas que no han recibido la enseñanza del maestro y que a lo mejor están estudiando Kabbalah o algún otro tipo de enseñanza universal y están recibiendo ese tipo de influjo almático que es puro, no lo vamos a negar, tiene una fuente pura, pero digamos que le falta un plus, le falta algo, no puede elevar el alma humana tan rápidamente, tiene que estar sujeta a Gilgulim o a Iburim, que son gestaciones. Es decir, no tiene por qué volver a reencarnar en una persona, le basta con meterse dentro del cuerpo astral de otra persona y elevar a esa otra persona. Así digamos que adquiere experiencias. Eso es lo que se llama Ibur, que se convierte en un Yenika, un amamantamiento espiritual, para finalmente pues madurar como un Mohin Gatlut, un cerebro maduro, que llaman. Y bueno, no digo que no sea posible evolucionar de ese modo. Algunos lo han logrado seguramente, sobre todo en la antigüedad, ¿no? Personajes como Enoch. Pero claro, el maestro vino para darnos un empujoncito, porque si no es imposible. Es muy fácil quedarse atrapado, es muy fácil perder galones, por así decirlo, ya que estamos sujetos a influjos muy fuertes. Entonces la distinción entre el alma vieja y el alma nueva es que el alma vieja tiene que atravesar una serie de etapas de evolución y además en principio está espalda contra espalda. Es decir, no ve directamente el rostro divino porque no lo conoce. Mientras que el maestro mostró el rostro divino. Quien ha visto mi rostro, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ver al maestro no significa necesariamente tener una visión, sino tener una idea de cómo caminó, cómo vivió, cómo se expresó, con amor pleno, con una vida que conecta todo. Y eso es el rostro del Padre, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un alma nueva que es cara a cara con la divinidad. Por eso, quien tiene ese alma nueva tiene ya una relación de noviazgo con su mensajero divino, el Espíritu de verdad. Cuando se produce la unión completa, hay un matrimonio. Digamos que esto se puede perder, puede haber abortos, puede haber infanticidios espirituales, alguien que haya comenzado a desarrollar a ese bebé divino, pero no se haya desarrollado del todo. Entonces, bueno, en ese caso quizá no tendría que volver, pero si tiene el alma en embrión, sí que tiene que volver, porque el alma en embrión digamos que no ha nacido y tiene que tener una serie de experiencias para volver a iniciar el proceso, de tal manera que pueda volver a nacer del agua y del espíritu, no solamente de la carne, de esta experiencia mundana, sino que tiene que retornar allí de donde vino
su parte más profunda, que es el espíritu. Entonces tenemos que distinguir diversas fuentes. Hay muchos de nosotros que arrastramos memorias ancestrales muy enigmáticas, ¿no? Ya os he hablado de memorias en las cuales yo me veo suspendido en la luz infinita, como si estuviese en los brazos de una madre viendo una luz más brillante que yo interpreto que es la fuente más paternal, mientras que la Shekinah, la radiación, sería la luz que nos envuelve y de donde viene nuestra consciencia más básica. Esa consciencia se puede transmitir a través de los astros, del sol, incluso de la luna indirectamente, que es lo que recibió Adán. Esto lo explico más en el blog. Pero para que os hagáis una idea, cuando tenemos memorias muy profundas, quiere decir que hay una parte de nosotros que viene existiendo desde tiempos inmemoriales. En Job, capítulo 38, se le dice al profeta: ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes biná, si tienes entendimiento. Y luego más adelante: ¿dónde está el camino a la morada de la luz? Y a la oscuridad, ¿dónde está su lugar? Para que la lleves a su territorio y para que disciernas los senderos de su casa. Tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido, y grande es el número de tus días. Eso se le dice a Job. El libro de Job, que es el más antiguo de la Tanakh, de la Biblia, según algunos expertos, ¿no? Y lo que parece estar sugiriendo es que algunos de nosotros tenemos un tipo de espíritu que ya había nacido de algún modo en los reinos espirituales cuando todo comenzó, cuando comenzó a gestarse el universo tal y como lo conocemos. Así que habríamos sido testigos del origen primordial de todas las cosas, por lo menos a ese nivel espiritual. No quiere decir que hayamos nacido en alma, porque una cosa es el nacimiento primigenio, potencial, de una semilla espiritual, y otra cosa es nacer plenamente del agua y del espíritu, habiendo pasado por una experiencia humana. Pero, evidentemente, hay algo en algunos de nosotros que se remonta a lo más primigenio, y esa parte de nosotros recuerda, tiene memorias muy extrañas. Algunas de las que yo he tenido desde niño me desconciertan, porque no pertenecen a esta tierra, no pertenecen a este mundo. En ellas veo planetas, veo lo que llamaríamos el espacio, que no es un espacio, está lleno de luz, está lleno de vida. Es muy distinto a como nos lo muestra la ciencia, entre comillas. Ahora, ¿qué es lo que tiene la memoria? Bueno, la memoria no nos viene del espíritu, que nos es insuflado, por así decirlo. El espíritu me refiero al soplo, porque en hebreo se distingue entre el soplo, que se llama neshama, el ruach, que es un espíritu emocional que ya tiene memorias, y el nefesh, que es el alma vital que anima un cuerpo. Puede haber un cuerpo físico o un cuerpo energético, que tiene su propio nefesh. Hay 5 niveles o 5 grados del alma. Está el nivel vital, que incluye pues, el cuerpo energético. Luego el nivel emocional, que es ese ruach. El nivel intelectual espiritual, que es la neshama, es la que nos hace buscar las cosas de arriba, nos hace inclinarnos hacia lo divino. Y todo eso nos eleva hasta el punto de animar o avivar una voluntad, un deseo de vida divina, que es Haya, el 4º grado de alma, que nos une directamente a la fuente primordial. Eso sería Yehidá. Bueno, estos 5 grados no se desarrollaron plenamente en el Adán del Edén, del jardín del Edén. Él se quedó en un nivel vital, prácticamente, porque
su ruaj se torció, su espíritu emocional se torció. Esto lo explico más en detalle. Entonces, ¿qué espíritu o qué soplo recibió? Él no recibió el espíritu del Mesías, como dicen algunos cristianos. Él lo que recibió fue soplo de la madre, lo que llaman parte de la Shekinah. Y además le venía de manera indirecta, porque no le venía directamente del Padre, ni del Sol directamente, le venía de la radiación planetaria y lunar. Entonces él lo que recibió fue el soplo solar, pero que estaba ya pasado por el filtro de Yesod. Para los que estudiáis sabiduría hebrea lo comprenderéis, porque el Sol es Tiferet y Yesod es la luna. Es el fundamento que está reflejando la conciencia del Sol. El Sol se correspondería con Israel, pero ese primer Adán, digamos que no tenía esa conciencia tan desarrollada. Lo que tenía era una conciencia capaz de engendrar. Y ese engendramiento es el que habría recibido la mente del Mesías. Por eso podemos decir que se habría convertido en el cuerpo del Maestro. Por tanto, se habría convertido también en hijo divino pleno. En términos del árbol safirótico, habría tocado lo que es Keter debería y por tanto el Tiferet de Atzilut. Pero no pasó siquiera del Tiferet debería. Se quedó más bien en el Nefesh, que está en Malkut debería, y luego cuando su parte femenina se quedó, digamos, enredada con las energías de la serpiente que llaman, pues bajó de nivel, descendió. Entonces lo que teníamos en Adán, el primer Adán que cayó, era un soplo angélico, pero que no pasaba de cierto nivel de Nefesh. Era un Nefesh Elokit, un Nefesh divino que podía elevar las pasiones, pero no era lo suficientemente fuerte, no tenía entendimiento. Esto se compara a soplar lo que es un cristal incandescente. Entonces el soplo es la Neshama, que nos viene de los astros, o bien de la fuente primordial, depende. La Neshama es lo que te da entendimiento y se compara a una lámpara también. La Neshama es la lámpara de Yud-Heh y sondea los pensamientos del corazón. Esto está en Proverbios 20:27. La lámpara es Ner, que es el acrónimo de Nefesh y Ruach, porque cuando la Neshama entra e influencia el alma animal, el Nefesh Behemit, también genera un Nefesh Elokit y un Ruach, un viento, que es, digamos, soplar dentro de un cuerpo, un receptáculo. Entonces el viento es el movimiento energético dentro, eso es el espíritu emocional. El soplo es el entendimiento, es la inteligencia, que también se le llama espíritu, neuma en griego. Y luego el nefesh sería la energía que comienza a descansar, a vitalizar nuestro cuerpo. Lo que pasa es que Adán no tenía un cuerpo físico todavía, antes de caer. Tenía un guf más bien energético, especie de Adamá. Pero comenzó a comer del árbol del conocimiento, entonces accionó lo que es la parte más densa. Y al final, pues, cayó al mundo físico. Por influjo de el espíritu torcido que le venía de los susurros de Nahash, que era también un tipo de humanoide con el cual él convivía. De todas maneras, Adán se encarnó en cuerpos que en algunos casos eran más bien reptiloides, así que tenía ese espíritu reptiliano torcido, que es el que le hizo caer. Pero luego se le quitó ese cuerpo, se le puso otro. Hablamos ya de humanidades llamadas cainitas, las cuales mataron su soplo de conciencia, mataron a Abel. Y surgieron humanidades también más espirituales, como las setianas, Set, ¿no?
Caín, Abel y Set eran los 3 hijos. Caín era hijo de la serpiente en parte, e hijo de Eva. Javá, que era la parte más femenina de Adán. Javá o Eva no era una mujer, como se la entiende. Javá quiere decir el discurso de Adán, su parte más racional, su parte corporal, expresiva, emocional. Entonces, cuando no expresó la verdad, se mezcló con la mentira. Entonces, es cuando cayó. Ese es el origen que podemos decir tiene la humanidad presente y el que genera 3 tipos de alma. Podemos decir que en términos generales hay una humanidad más cainita, más carnal, que cauteriza su conciencia. Luego hay humanos abelianos que tienen cierta conciencia moral. Pueden ser adoradores de alguno de los dioses de las 3 religiones principales, por ejemplo. Y luego hay algunos que tienen una inclinación más espiritual. Podrían ser setianos. Lo que pasa es que el influjo espiritual también se dividió en 3. Porque cuando llegamos a Noé, el profeta noveno, después de Adán, él tuvo 3 hijos, que eran Cam, Shem y Jafet. Y como ya he explicado, estos representan el Nefesh, el Ruach y el Neshama de lo que es la parte más espiritual, la Neshama. Digamos que Cam es el Nefesh, Jafet es el Ruach y Shem, que significa nombre divino, es el Neshama del Neshama. Por eso se dice que cuando Noé, que era una Neshama, plantó una viña y se emborrachó. Es decir, hubo algo que le hizo tener quizá más conocimiento del que era capaz de gestionar y comenzó a tener expresiones que no eran propias de un alma divina. Estamos haciendo alusión a un tipo de humanidad que existió con el último diluvio. Después del último diluvio, seguramente eran humanidades que derivaban de la Atlántida y de estas civilizaciones y que se salvaron porque construyeron barcos y diversas maneras de escapar a los cataclismos que se produjeron. Y fueron sus 2 hijos, Shem y Jafet, los que cubrieron su desnudez. ¿Por qué? Porque el desarrollo de el alma emocional y el alma mental puede en cierto modo limpiar la desnudez espiritual, lavar los pecados, como se suele decir. Pero eso forma parte del viejo paradigma. Ahora hay un nuevo paradigma, que es el que tenemos con el Maestro. Él nos ha proporcionado un espíritu de verdad mucho más fuerte. Y si os dais cuenta, en todo lo que es la Tanakh hay siempre 3 subdivisiones, ¿no? Desde los 3 hijos de Adán, que eran Caín, Abel y Set, uno de ellos más bien hijo de la serpiente. Luego tendríamos los 3 hijos de Noé, que son, como ya hemos dicho, Cam, Jafet y Shem. Y luego tendríamos el desarrollo de el alma como Abraham, Isaac y Jacob, que representa un tipo de semilla nueva que viene de esas Neshemot que no cayeron de Adán. Esto es a lo que se refería Isaac Luria y Jaime Vital. Es decir, hay humanidades que han estado influenciadas por la parte no caída de Adán y es lo que conocemos pueblos israelitas, básicamente, que descienden de Abraham, ¿no? Y tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo, porque proviene de las estrellas, ese tipo de inteligencia. Y forma parte de lo que llaman huestes angélicas, porque se dice que por medio de la palabra fueron hechos los cielos y la tierra y por medio de su aliento, el aliento de Yud-Hod-Hei, fueron hechas las huestes, Tzvam. A eso se refiere la expresión
Yud-Hah-Okei Tsebaot. Hay algunas de esas huestes que cayeron. Hay ángeles caídos que se mencionan en Isaías, en múltiples pasajes, incluso huestes que cayeron antes que Adán. En el libro del Apocalipsis, capítulo 12 y en otras partes, se dice que hubo ángeles rebeldes. Una tercera parte se rebeló y Miguel luchó contra ellos. Eran el dragón y sus ángeles, porque eran ángeles que tenían naturalezas más bien draconianas, reptilianas, y fueron arrojados a tierra. Para mí, de ahí viene lo que hizo caer al Adán. Se mezcló con eso, con esas huestes angélicas que le hicieron caer, porque le susurraron. Entonces, las nuevas huestes israelitas vinieron a subsanar todo eso. Y eso conllevó un desarrollo. Abraham, Isaac y Jacob son la parte de la Neshama que se va desarrollando en grados. Jacob es la parte de Tiferet. Cuando ya tenemos una Neshama que puede vencer a las pasiones. Israel significa el que ha vencido al Elohim, que son la radiación astral, básicamente. Entonces, después, cuando surgieron las 12 tribus, lo que tenemos son tipos de almas, Neshemot, que están influenciadas por un mashal u otro. Entonces, en función de cómo las van superando las pruebas, se va desarrollando ese alma. Por eso después tenemos a Shaul, David y Salomón. Son otras 3 subdivisiones del alma. Shaul es la parte más instintiva, David es la parte más emocional, el Ruach, y Salomón era la parte más intelectual que cayó, porque se dejó llevar por las pasiones. Él tenía muchas concubinas y además construyó el templo externo con ayuda de genios. Pero luego, digamos que el alma israelita siguió desarrollándose. Tenemos, por ejemplo, al sirviente de Eliseo, y luego Eliyahu. Ahí tendríamos otras 3 subdivisiones que conducen finalmente al surgimiento de los apóstoles. Incluso Johanán, el Bautista, tenía el alma de Elías, o el espíritu de Elías, mejor dicho. Se pueden utilizar indistintamente los 2 términos, espíritu y alma, siempre y cuando no confundamos la función, pero alma, digamos que es un mediador. Entonces, el espíritu de Elías es el que anunció al Mesías, y vendrá otro después de mí. Y al final, en la transfiguración, vemos cómo hay una correlación. Por una parte están Pedro, Jacobo y Johanán, Juan, como, digamos, los 3 desarrollos del alma que venían de Adán, y luego el nuevo Adán, que es integrado por el Mesías, con Moisés y Elías a su lado. Moisés sería la parte del Nefesh, Elías sería la parte del Ruach, emocional, y el maestro sería la parte de la Neshama con el Hayá y el Yehida. Eso es el nuevo Adán. Esto es a grandes rasgos. El desarrollo. Doy muchos más detalles ahí en el blog. Ahí os hablo de cómo se está restaurando todo, para lo cual pues hay que comprender qué es lo que ocurrió, cómo se produjo el cortocircuito. Digamos que la humanidad fue víctima de una caída que venía de antes y fue víctima de una ingenuidad, tanto de los arquitectos del Jardín del Edén, que digamos pensaron que el primer Adán podía comer del árbol de la vida, y no fue así, como de ángeles que influenciaron después. Por eso el Zohar, ¿no?, habla de Asa y Asael, ¿no?, que metieron baza, quisieron elevar a la humanidad, pero
lo que hicieron es hundirla más, porque no entendían lo que es vivir en la carne. Entonces, esos mensajeros se encarnaron, tomaron cuerpo. Es lo que se dice, ¿no? Que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Bueno, esos hijos de Dios no eran extraterrestres que venían en naves, sino simplemente, sí, espíritus que venían de otros planetas, pero no en naves. Venían, en todo caso, en mercados. Y se vincularon a humanos para elevar a la humanidad, pero no pudieron. De esto ya hablaré porque tiene que ver con las caídas. Entonces, ha habido varias rebeliones. Hubo una rebelión preadamita. Después, Adán cayó por influjo de esa rebelión en el Edén. Y después hubo rebeliones en la tierra. Tanto en el cielo, en el Edén y en la tierra, ha habido una escalada de caídas y de caos que ha conducido pues, a la humanidad presente. Entonces nosotros debemos tener claro de qué lado estamos, porque si jugamos con las herramientas del viejo Adán, lo más probable es que caigamos. Y para mí esto tiene que ver con discernir de dónde viene nuestro sentido de yo. Porque hay enseñanzas orientales que hablan del yo real y del yo soy, pero son del viejo Adán. Cuando se habla de la budeidad, por ejemplo, o de Krishna, todo eso hace referencia al viejo Adán, a la Neshama del viejo Adán. Y también hay un peligro, que es lo que se llama la falacia pre-trans, confundir lo prepersonal con lo transpersonal. Lo prepersonal es sentir la experiencia oceánica que tienen los bebés y que puede venir de la Neshama, pero que no tiene experiencia. Y luego podemos sentir lo transpersonal, que incluye lo personal. Esto es, digamos, el desarrollo que atraviesa un alma que ya tiene cierta experiencia y que trasciende. Entonces, es muy posible que algunos de los que creen estar liberados o trascendidos, lo que estén confundiendo es lo transpersonal con lo que ellos tienen de prepersonal, con su experiencia prepersonal. Entonces se creen que ya han trascendido, pero no han trascendido. La prueba de que no han trascendido es que no comprenden todo esto que yo estoy hablando. Y se lían con conceptos, lo mezclan todo. Por eso tenemos que tener muy claro de dónde vienen nuestros impulsos, nuestras sensaciones, nuestras memorias, porque podemos estar confundiendo algo que en realidad no es profundo, que nos viene del viejo Adán, que son memorias caídas en nosotros. Tenemos que trascender, pero con ayuda del nuevo espíritu, de verdad. Y como no quiero extenderme demasiado, os recuerdo que ahí en el blog dejaré un artículo más detallado. Y mientras tanto, pues sigamos limpiando la mente y el corazón por medio del influjo del espíritu de vida, gestando el alma divina en nosotros, para así poder expresar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.